En este inicio de semana, este lunes, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue detenido, sustraído por Estados Unidos en una operación militar. Rodríguez fungía como vicepresidenta y la primera en la línea de sucesión. La Corte Suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables. Esto fue lo que se vivió la noche de este lunes en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela. Personal en tierra disparó luego de que se detectaran drones que sobrevolaron el espacio aéreo restringido del complejo gubernamental. El tiroteo provocó pánico entre los habitantes y elevó la tensión en la zona. En tanto, Nicolás Maduro se declaró inocente al comparecer por primera vez ante un juez en Nueva York. Ahí denunció secuestro y aseguró ser presidente de Venezuela. Maduro fue trasladado hasta el Distrito Sur de Nueva York para la lectura de los cargos que se le imputan por narcotráfico. Su próxima audiencia está prevista para el martes 17 de marzo. Para seguir entendiendo lo que ha ocurrido de manera extraordinaria, histórica, incluso hacemos contacto hasta Dubái con Marta Bárcena, embajadora eminente de México en Estados Unidos, también colaboradora de Heraldo Media Group. Embajadora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, por tenerme en este programa. Buenas noches en Dubái, buenos días a todos los mexicanos y a ti en el Día de los Reyes Magos. Y pues los Santos Reyes nos trajeron un inicio de año muy conmocionado, ¿verdad? Bueno. Muy conmocionado desde el temblor y luego, claro, los ataques, primero a Caracas y después lo que fue la captura y lo que llaman los americanos la extracción de Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Mira, Héctor, yo creo que esto de alguna manera se veía venir, aunque no se sabía cuándo ni cómo lo iban a instrumentar. Se habló de una invasión. Lo que vimos no fue una invasión estrictamente, fue una operación de extracción, como le llaman, una operación unilateral. Y aquí lo que yo quisiera y señalé en mi columna de hoy en El Heraldo, a ver, es una acción que es violatoria del derecho internacional. Sin duda alguna, porque el uso de la fuerza solo está permitido o por autorización del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, que no se daban en estos casos. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos fue construyendo poco a poco una argumentación jurídica que con base solamente en sus leyes, no en la legislación internacional, le permitió a su modo de ver al de la administración Trump llevar a cabo esta acción. ¿Cómo construyó esta argumentación jurídica? Primero, volviendo a los cárteles del crimen organizado, organizaciones terroristas o narcoterroristas, organizaciones terroristas, que eso entra obviamente a otra lógica muy diferente a lo que era el combate al crimen organizado solamente sin la clasificación de terrorismo. Después hizo una lista de estas organizaciones narcoterroristas en las que incluyó al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua de Venezuela. Siguiente paso, dijo que el líder del Cártel de los Soles era Maduro. Correcto. Y ofreció una recompensa de $50 millones por su captura o por información que condujera a su captura, así como $25 millones por Diosdado Cabello y otros $25 millones por Padrino. Y obviamente todo eso hizo que Maduro fuera considerado un criminal por Estados Unidos, no un jefe de Estado. Por otra parte, Maduro cometió muchos errores porque durante varias oportunidades de negociación para una transición pacífica y ordenada en Venezuela, en las que muchas participó el gobierno de México, los diferentes gobiernos de México, desde el sexenio del presidente Peña Nieto al sexenio del presidente López Obrador y, bueno, ahora ya no con Claudia Sheinbaum, pero acompañaron el proceso de paz, el último, que fue financiado justamente por Noruega y terminó en los acuerdos de Barbados. México
Chile, Brasil fueron testigos, Colombia, de ese proceso y que debía conducir a las elecciones de julio del 2024. Elecciones que se celebraron y que, según los datos con los que se cuenta, ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia. ¿Por qué Edmundo González Urrutia? Porque Maduro le prohibió a María Corina Machado competir por la presidencia. Y Maduro siempre se negó a entregar las actas. Y yo debo decir aquí que ese fue también un error del gobierno mexicano, no haberle exigido a Maduro la entrega de las actas, después de que había acompañado ese proceso de paz. ¿Por qué? Porque si así como los 6 países que ayer se sumaron para decir que lo hecho en Venezuela es una violación al derecho internacional, se hubieran sumado para exigirle a Maduro la transición pacífica y ordenada, probablemente no hubiéramos visto el uso de la fuerza del sábado pasado. Pero México se ausentó de la votación de la OEA y ahí terminamos. Bien, de acuerdo. Bueno, es relevantísimo la secuencia de hechos que nos está narrando para quienes no tienen completa la historia y los antecedentes, lo pueda tener ahora con su intervención, embajadora. Déjeme detenerme y hacer zoom en el caso de María Corina Machado. ¿Por qué ella no podría, según se cuenta y se ha mencionado, no podría ser la presidenta de Venezuela? Ahora. Por el momento no. Por 2 razones, Héctor. Primero, porque la propia legislación venezolana que sigue en pie dice que ante la ausencia del presidente se nombra una presidenta interina y ya se nombró a Delcy Rodríguez conforme la legislación venezolana vigente, que probablemente se pueda cambiar de manera posterior. Si no se hubiera nombrado a Delcy Rodríguez como presidenta interina, hubieran tenido que realizar elecciones en 30 días. Para lo cual la situación en Venezuela no está preparada, ¿sí? Eso por un lado. ¿Delcy Rodríguez traicionó a Maduro, embajadora? ¿Habría traicionado a Maduro? En mi opinión, es de notarse que no hay acusaciones en contra de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge. Y hablando con diferentes fuentes venezolanas, hay la impresión de que fueron los hermanos Rodríguez quienes entregaron a Maduro y negociaron con Estados Unidos la entrega de Maduro. Eso explicaría la primera reacción de Delcy Rodríguez y el cambio radical después de las amenazas, ¿sí? ¿Por qué no podría ser María Corina Machado? Porque María Corina Machado tampoco fue elegida presidenta en julio del 2024, como ya lo dije, porque tenía prohibido participar en esa calidad de candidata a la presidencia. Si ella compite para los próximos meses, ¿podría ganar? ¿Tendría con qué? Porque el propio Trump mencionaba en su conferencia del fin de semana, lo recordará, embajadora, que no está tan bien posicionada, bueno, según la versión estadounidense, ¿verdad? Es decir, la descalifica de alguna manera, pero la realidad, ¿cómo lo podremos ver? Pues efectivamente la descalificó. Yo creo que ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia tenían en este momento la posibilidad de tener el control del ejército, la policía y los cuerpos paramilitares. Y también hubieran puesto en peligro su vida al regresar inmediatamente a Caracas. Pero si hay elecciones en un plazo, digamos, imaginémonos 1 año, 6 meses, yo creo que las probabilidades de presentación de María Corina Machado como candidata y sus posibilidades de triunfo son muy altas. Correcto. Pero hay que hacer muchas cosas antes. Ellos mismos han dicho, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que lo prioritario es la liberación de los presos políticos y en todo caso, que quien maneje las elecciones no sea todavía la cúpula chavista madurista, sino personas que puedan garantizar esa transparencia de las elecciones, Héctor. Correcto. Para finalizar, por ahora, embajadora Marta Bárcena, la posición que asume México luego de esta intervención norteamericana en Venezuela, ¿cómo la valora usted? Yo la valoro en términos positivos. Creo que México hace muy bien en defender el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, insistir que lo que debe de existir entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe es cooperación, no sumisión.
Yo me refiero a sumisión, que es lo que quiere Trump. La presidenta habla de subordinación. Pero al mismo tiempo, creo que el gobierno de México tendría que haber reconocido los errores cometidos durante la negociación, tendría que haber dicho abiertamente que Maduro violó los derechos de los venezolanos, que era un presidente cuya legitimidad estaba en tela de juicio, y también creo que debe poner atención al hecho de que la lucha contra el crimen organizado es fundamental para Estados Unidos, aunque los discursos de Trump mezclando la lucha contra el crimen organizado con el control de los recursos petroleros de Venezuela demeritan esa prioridad de supuesta lucha contra el crimen organizado, Héctor. Estamos en tiempos verdaderamente ominosos, muy delicados y extraordinarios, y yo espero que la presidenta Sheinbaum poco a poco se dé cuenta que requiere a su lado a los mejores diplomáticos mexicanos, los más experimentados, no jóvenes ambiciosos, sin experiencia, y no radicales y ideólogos radicales. Leía por ahí el día de hoy, el expresidente López Obrador tendría que estar preocupado luego lo que ocurrió a Maduro. Yo creo que la situación de México, Héctor, es muy diferente a la de Venezuela, empezando porque tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum fueron presidentes elegidos legítimamente. O sea, la legitimidad de ellos no está en juicio. También es cierto que han tomado medidas en contra del crimen organizado, quizás no las que todo mundo espera ni las que quería Estados Unidos. Pero yo creo que ahorita no solo es que el expresidente puede estar preocupado, creo que hay una preocupación generalizada. Si tú ves las lecturas, ahorita que estoy en Dubái, por ejemplo, de lo que puede pasar en Irán, que puede caer también el régimen iraní. Si ves la preocupación que hay en Europa por las amenazas a Groenlandia, que es parte integral del reino de Dinamarca, y eso no puedes negarlo, y que son parte integral de la OTAN, pues yo creo que todos tenemos que estar preocupados por el debilitamiento del derecho internacional, claro, y por el hecho de que se tomen decisiones al bote pronto, envueltos en la bandera de un éxito, de una operación muy concreta, pero que no sabemos si su desarrollo va a ser tan exitoso. Por supuesto. Bueno, embajadora Marta Bárcena, agradecidos como siempre por la confianza en Horizonte H. Buenas noches hasta Dubái. Buenas noches desde Dubái. Buenos días en Horizonte H, y ya próximamente de regreso en México. Muy bien, buen viaje. Gracias, embajadora. Buenos días. Gracias.